Lleva como subtítulo La fe de la mujer cananea. A dar lectura en el nombre del Señor. Dice así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Amén. Qué tremendo el pasaje. Estamos viendo nuevamente a una mujer en los relatos del Evangelio de Jesús. Y quisiera conectarlo, pensaba en casos de perseverancia. Y está el inventor de la luz eléctrica, Thomas Edison. Dice que seguramente tiene el récord mayor de cantidades de intentos fallidos antes de tener un éxito en un solo proyecto. Y es que falló miles de veces antes de inventar la bombilla de luz que realmente es con la que tuvo su mayor éxito, antes que funcionara. Lo intentó muchísimas veces. Su respuesta entre los emprendedores se volvió célebre. Él decía: no he fallado, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Es como mirar el vaso medio vacío. Eh, la perseverancia en su idea y los muchos fracasos y rechazos, porque dentro de su vida y de los intentos que tuvo, muchas veces fue rechazado y menospreciado. Es lo que nos puede servir de alguna manera para entender la historia que tenemos hoy. Saliendo Jesús de allí, dice el relato. ¿De dónde es que salió Jesús? El capítulo 15 comienza y de hecho los anteriores nos habla de que Jesús estaba en Genezaret, es Capernaum. Y en esa tierra había llegado Jesús como a los lugares que llegaba, con sanidades, con prodigios, con mucha obra de lo que él representaba. Donde llegaba, había muchos que se le acercaban y él se ponía allí en ese lugar y les recibía, sanaba y les atendía. Pero también tuvo mucha confrontación. El capítulo 15 nos muestra de cómo los fariseos iban permanentemente donde él, y en esta ocasión comenzaron a enrostrarle por qué los discípulos comían sin lavarse las manos. Bueno, para nosotros sería eso lógico hoy en día. En ese tiempo la costumbre efectivamente de la ley era de que ellos debían lavarse las manos, pero los fariseos habían agregado muchas otras cosas que hacían más pesada la carga incluso. Y Jesús, en breves palabras, le dice que no es tanto lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre.
Bueno, ese es el contexto anterior. Y Jesús, de alguna manera, dice la palabra del Señor y los versículos que nosotros tenemos, saliendo de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Capernaum está en una parte y al norte, ya saliendo prácticamente de lo que era Israel mismo, ya una región pagana, está Tiro, Sidón, donde actualmente se encuentra el Líbano. Y en ese lugar ya no estaban, no eran exclusivos para los judíos. Llama la atención de que Jesús mismo quisiera ir a ese lugar, porque en muchas ocasiones nosotros vemos historias donde extranjeros llegan donde Jesús y él hace obra, pero en este caso Jesús va hacia ese lugar. Pero también vemos dentro de del mismo relato de que Jesús no iba con la intención de mostrarse a ese lugar. No iba con la intención de que le vieran y de hacer muchos milagros, sino más bien quería estar un tiempo con sus discípulos. Quería instruirlos. A través de muchos relatos después vemos de que Jesús estuvo tiempo con ellos en ese lugar, pero no era precisamente el ir a mostrarse a ese lugar. Al contrario, el mismo relato de Marcos, en Marcos 7 del 24 en adelante, dice, levantándose se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Esa era la intención, no quería que nadie supiera que él estaba ahí, pero no pudo esconderse. Entonces, la intención de Jesús no estaba de manifestarse, de revelarse en ese lugar, sino más bien pasar desapercibido. Nosotros entendemos ya a esta altura de Mateo, Jesús ya había hecho grandes milagros, había alimentado a 5.000 personas, había tenido el sermón del monte, mucha cantidad de gente había estado, habían dado sobre el mar. Todas las obras de Jesús ya eran conocidas y habían pasado la frontera de Israel. La fama de Jesús se estaba extendiendo y la idea de él de pasar desapercibido, de esconderse, de que nadie supiera, dice el relato de Marcos que le fue imposible. Entonces, dice el versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. El mismo relato de Marcos vamos a estar alternando los dos porque entre los dos va haciendo un poquito mejor la historia. Mateo dice que es una mujer cananea, Marcos dice que era una mujer sirofenicia, no es una contradicción, al contrario, sino que dice que era una mujer de Fenicia griega y todos los que estaban fuera de Israel en alguna manera podríamos resumirlo que era una mujer pagana, idólatra, una mujer que no pertenecía a Israel, porque recordemos, en el tiempo de lo que nos relata la Biblia a nosotros, la Escritura nos muestra a Israel y el resto del mundo. Nos muestra a Israel y el resto del mundo. Todos los demás, en el fondo, eran así llamados gentiles, lejos, apartados de Dios, sin el conocimiento del Evangelio, sin la ley de Dios, se regían de otra forma, tenían sus ídolos, eran paganos. Entonces, este era el caso de esta mujer, que no estaba bajo la promesa, bajo el pacto de Dios. Y dice el relato de que ella clamaba diciendo, Señor, Hijo de David. Y es muy interesante considerar esta parte porque ella, de acuerdo al relato, es una mujer cananea, una mujer que no es del pueblo de Dios, pero tenía una teología muy clara. Ella conocía quién era Jesús y qué representaba Jesús. Porque dice la Escritura que va diciéndole Señor, Señor,
no le dice maestro, no le dice rabí, no lo considera como alguien meramente especial, sino como Señor. Declara la autoridad que tiene. Le está diciendo, y añade, hijo de David. Conocía muy bien la descendencia, conocía muy bien el relato que dice la Escritura, que de David saldrá el guiador, que apacentará a su pueblo. Entonces, conocía la historia redentora de alguna manera. Y estaba conociendo en Jesús, estaba viendo en Jesús que Él era esa persona. Entonces, al considerar nosotros esta, vemos a una mujer que sabe dónde se está acercando, que reconoce frente a quién está. También ella dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero ella dice, ten misericordia de mí. Qué padre, qué madre, teniendo un hijo, una hija enferma, ¿no es afectado también por esa enfermedad? ¿No es de alguna manera también tiene el peso? Porque cualquier persona que tiene y que siente el dolor de un hijo, de alguna manera ese dolor se traspasa. ¿Ah? No es cualquier persona. Y esta mujer demuestra esto cuando llega delante de Jesús, diciendo, Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque su angustia, su dolor había sido grande. Llegó de tal manera delante de Jesús con esa carga que no pudo evitar mostrar su dolor. No era cualquier dolor, era un dolor que le afectaba tremendamente porque el hijo es parte de mí, la hija es parte de mí y es una madre, ¿cuánto más una madre? Entonces, ella primero pide misericordia por su vida y esto es lo que hace que ella esté tan afectada, tan angustiada y que lo único que quiera es la sanidad de su hija. Dice, y aquí, y este versículo 23 es muy llamativo, dice, pero Jesús no le respondió palabra. No nos ha pasado, hermano. Yo sé que esto es algo propio, que cuanto más angustia, que cuanto más dolor, que cuanto más necesitado estamos de una respuesta urgente y rápida y pronta, parece que Jesús no escucha. Parece que las puertas del cielo se cerraran. Parece que en algún momento Dios se haya olvidado y Dios simplemente dijera, no te quiero oír, no te quiero escuchar, por favor, no te puedo atender ahora. Dice, Jesús no le respondió palabra. Es como si fuera indiferente a nuestro dolor. Es como si fuera alguien que no le interesa. De hecho, hay un pasaje del libro de Job que es tremendo, que siempre me llamó mucho la atención. Este siervo dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Es ese momento en que parece que se cierra todas las puertas y la respuesta de Dios no llega. Es como Dios allí simplemente negándose a escuchar. Es
Es así, es así lo que siente, lo que sentimos cuando estamos frente a esa situación y cuando no hay una respuesta. Pensamos simplemente, no me quiere oír el Señor. Y dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Ya a los discípulos le estaba haciendo molesta. Los discípulos estaban incómodos con la situación. Le piden a Jesús que la eche para que no le siga molestando. Y esto más nos llama la atención porque nosotros conocemos a un Jesús que en todos los relatos que nosotros vemos Jesús, a un Jesús compasivo, a un Jesús que se conmueve, a un Jesús que siempre está allí para atendernos y llama la atención dentro de este relato de que Jesús simplemente mantuviera distancia y no quisiera atenderla. Muchas veces también tal vez recibimos esa de alguien que dice, pero ¿por qué insistes tanto? La misma mujer de Job dice, ¿y todavía mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas veces tal vez recibimos respuestas así? ¿Cuántas veces esto se nos ha pasado y ha llegado el momento en que alguien dice, no, ¿sabes qué? Tú ya no deberías seguir insistiendo, deberías ver otras alternativas. Tal vez hay otras alternativas y tú estás empecinado en eso. Pero vamos a ver dentro de este relato el porqué. Porque en la vida de Jesús siempre hay un porqué, siempre hay un trasfondo, siempre hay un propósito. ¿Mm? Y veremos por qué esta aparente apatía de Jesús frente al dolor, esa indiferencia frente a ella. En el versículo 24 nos dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí ya está dando un segundo rechazo a la mujer. Primero era simplemente el silencio, el no responder palabras. La segunda, no te corresponde. ¿Ah? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. El Evangelio de Marcos también nos aclara un poquito más y dice que primero a las ovejas perdidas de Israel. Había una prioridad. Pero esta respuesta nos muestra la palabra, nos dice, no dejó, no dejó conforme a la mujer. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Es tanto el dolor, tanto la angustia, tanto el peso, tanto lo que lleva dentro que llega a postrarse. Le detiene el caminar de Jesús, de ese Jesús que parece indiferente, detiene su caminar porque ella se postra delante de él. Qué tremenda lección de insistencia, perseverancia nos deja esta mujer pagana, mujer que no era judía de nacimiento, no tenía esta bendición de haber recibido desde pequeña esta lección, la ley, lo que nos muestra la palabra. Y dice, muchas veces nosotros mismos, al no recibir respuesta inmediata, comenzamos a buscar, me decía anteriormente, alternativas. Si es que no, algo más tiene que haber. Por otro lado, podemos buscar, creyendo que lo haremos mejor.
y dejando al Señor porque simplemente Él no ha querido responder. Pero dice, respondiendo, Él dijo, no está bien. Y esta es una parte tremenda de estos versículos, de este pasaje, que es, entiendo yo, la parte más fuerte. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es tremendo. ¿Ah? Es como una bofetada, es como una ofensa, y es algo totalmente ofensivo que bien podría cualquier persona decir ya, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. Pero nosotros tenemos que entender algo y vamos a ver el contexto de esto para poder entender esta parte. Cualquier judío del tiempo de Jesús conocía la historia de Israel y la relación con los demás pueblos de la tierra, con todos los demás pueblos de la tierra, con todas las naciones que rodeaban a Israel. Que siempre había una notoria separación. De hecho, dice que en el templo había un muro que separaba en el atrio de los judíos de los gentiles. Siempre había una separación y siempre Dios le había dejado en claro, de hecho, a través de la ley, que ellos no se contaminarían con los demás pueblos, que ellos mantendrían su independencia. Entonces, esta separación existía y era muy clara desde siempre. Y nosotros podemos ver, a través de la misma palabra del Señor, para poder entender esta separación que había. Pablo lo dice en la carta a los Efesios. Y escuche bien, porque es importante para poder entender cuál era la separación y por qué Jesús hacía esta separación entre los hijos y lo que consideraba los perrillos. Efesios 2 del 11 en adelante dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los efesios, recordemos, eran un pueblo griego. No estaban dentro del pueblo de Israel, eran un pueblo apartado. Y a ellos le dice Pablo, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos eran los pueblos que no pertenecían a Israel. Estaban apartados, separados, pero la obra que vino a hacer Cristo sobre la tierra, la obra y sacrificio fue justamente para unificar eso. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, esa fue la obra de Cristo. Pero en el momento en que estaba Jesús con sus discípulos y que fue a la tierra de Tiro y de Sidón, esa obra todavía no estaba completa. Y para aún entender más, dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, 16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, y agrega al judío primeramente y también al griego. Entonces había un orden establecido por Dios. El evangelio llegaba primero a los judíos y después a las demás naciones. Bueno, más tarde el apóstol Juan agregaría ahí en el libro en el Evangelio según San Juan, en 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y después, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Israel no es la tierra predilecta.
Muchos aún en este tiempo consideran a Israel como ese pueblo ahí escogido. El Israel espiritual somos nosotros. Nosotros somos a quien Dios ha llamado. Ahora, de ambos pueblos el Señor hizo uno. No es que sea Israel y aparte sea la iglesia, no, de ambos pueblos hizo uno. Nosotros somos ahora ese Israel. Pero en el tiempo de este relato, todavía eso faltaba hacer. Entonces, Jesús, en esto que fue un menosprecio para la mujer, le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, en esa analogía, en esas palabras de Jesús, le está diciendo, los hijos son los judíos, es Israel. Y los perrillos, si nosotros notamos, no usa la palabra perros, porque también se usa en otros textos perro como despectivo. Pero Jesús usa la palabra perrillo y da a entender un perro más doméstico, algo más de casa, algo más que está más cerca siempre. Ahora, naturalmente eso no quita de que ella pudiera sentirse ofendida. Sin embargo, ella aún, lo dice la palabra del Señor, teniendo toda esta explicación, ella aún insiste. Ella aún insiste. Ella está siendo ofendida grandemente. Ya vemos que ha sido rechazada. Jesús le da la explicación, pero ella insiste. Y aún ahora, Jesús dándole a entender eso, le dice que lo trata como de perrillo. Y esta mujer, el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué increíble, qué gran, qué manera de humillarse, qué manera de demostrar ella delante del Señor una perseverancia, pero también reconoce su condición. Ella no está llegando delante del Señor, Señor, yo merezco que me atiendas. Señor, si yo he hecho tanto, ¿por qué no me atiendes? No, ella está reconociendo que necesita de la ayuda del Señor, que necesita de esa bendición del Señor. Muchas gracias. Dice esta escritura que ella no le pide el pan de la mesa, ella le pide de las migajas que caen de la mesa. Bendito es el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo nosotros nos acercamos delante del Señor? Señor, deberías oírme, Señor. Yo estuve ayer todo el día trabajando para tu iglesia, para el pueblo. Dejé de dormir. Señor, yo esta semana me dediqué y estuve orando y estuve estudiando y estuve haciendo todo, Señor, porque necesito que me respondas ahora. Señor, yo merezco que me respondas, merezco que ser atendido, merezco que, Señor, por lo menos te dignes a mirarme. Esta mujer nos muestra de que se conforma con las migajas de Jesús. Y sabe que esas migajas son... Basta. Con las migajas basta, Señor, para que yo reciba y yo sea calmada y yo sea sanada y mi hija sea sanada. Yo solamente eso, Señor, quiero.
no quiero más. Pero muchas veces pensamos que merecemos más que lo que recibimos. Si nuestra actitud delante del Señor fuera cada día, al llegar delante de Él, Señor, soy pecador. Señor, no merezco tu misericordia, no merezco que me mires, no merezco, Señor, que me consideres, porque mi corazón, y bien lo decía anteriormente, nuestro corazón es malo, y muchas veces nosotros consideramos las cosas grandes, no, si yo no, esta semana, es más, hice cosas para el Señor, y no recuerdo que haya tratado mal a alguien, y vamos dejando de lado estas cosas pequeñitas, esas cosas, esos pecados que dice el rey David que me son ocultos. El orgullo muchas veces nos aparta y forma una tremenda distancia, nuestro propio orgullo. Y decimos, ¿para qué humillarse tanto? Ya, si el Señor no quiere, está bien. No es necesario que sigas. Pero ella dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Permita el Señor que el espíritu de esta mujer cananea se nos pegue. Que nosotros podamos mirar siempre al Señor con esa altura, sabiendo dónde está Él y dónde estamos nosotros. No estamos a la misma altura. Ni estoy en una posición de privilegio. Podría decir, bueno, yo ahora soy del pueblo de Dios, yo no soy una persona que no conoce a Dios, entonces yo tengo privilegios sobre los que están afuera. No. Es con qué corazón nos acercamos delante del Señor. Puede que haya alguien que esté de rodillas, pero con un corazón altivo. Entonces, esta mujer nos muestra a nosotros cómo debemos nosotros acercarnos. El Salmo 51, ese salmo maravilloso de David de arrepentimiento y de clemencia y de pedir perdón, dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo que es acepto delante de Dios, es un espíritu quebrantado. Isaías dice, mi mano ha hecho todas estas cosas y todo lo que ustedes ven está hecho. ¿Cómo podrían decirme que tienen algo para mí? Pero miraré desde los cielos. Aquel que es humilde, ¿eh? Aquel que se humilla, aquel que tiembla a mi palabra. Dios no es un Dios déspota si nosotros estamos considerándolo de esta forma, ¿no? Sino que es considerar nuestro corazón delante del Señor. Es considerarnos que realmente eso es lo que somos delante de Dios. Somos pecadores, somos faltos, hemos fallado, hemos pecado. Y con ese corazón podemos llegar delante del Señor y ciertamente Jesús no estaba simplemente tratando de negar a la mujer. Y no lo hacía con un afán simplemente de humillarla. Dios estaba probando su corazón. Jesús estaba probando su corazón. Jesús estaba viendo qué corazón tenía ella. Pedro dice que nuestra fe debe ser probada como el oro en el crisol, con fuego.
Y es como Jesús estaba probando el corazón de ella. Y ciertamente, dentro de tanto rechazo, de tanta humillación, ella perseveró y recibió misericordia. Job dice, aunque Jehová me matare, en él esperaré. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Vamos nosotros al Señor con una actitud de superioridad o con una actitud humilde, con un corazón quebrantado? Jesús quedó admirado con la respuesta de ella: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Ella recibió lo que fue a buscar después del silencio, después del rechazo y el aparente desprecio. Jesús la amaba, pero estaba probando su corazón. Jesús nos ama, hermano, aún en las pruebas, aún cuando parece que Señor, pero si tú me amas, ¿por qué me haces pasar esto? Precisamente porque nos ama, precisamente porque está trabajando con nuestro corazón, precisamente porque quiere de nosotros que nuestra fe brille, sacar la escoria, sacar la basura, sacar lo que ensucia. Bendito es el nombre del Señor. Pedro nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al soberbio lo mira de lejos, al humilde lo atiende. Esta mujer nos da una tremenda lección de perseverancia, de humildad, y nos dice que en esa humildad, en esa humillación, esa tiene sus frutos delante de Dios. Podamos nosotros considerar, dice esta escritura, que la hija de esta mujer fue sanada en aquella misma hora, en el momento que Jesús dijo la palabra, la hija fue sanada. Jesús está para atendernos, pero es importante considerar con qué corazón nosotros nos acercamos a Él, de qué manera nosotros llegamos ante la presencia del Señor. Nos mostraba la lectura antifonal, una mujer que llegó destruida, que llegó llorando, pero también vemos gratitud, vemos una expresión de entrega, vemos que se derramó a los pies de Jesús. De la misma manera, esta mujer se echó a los pies de Jesús pidiendo clemencia y ciertamente no salió de ese lugar con las manos vacías. Jesús atendió, Jesús le escuchó, Jesús le respondió. Sea el Señor muy bendecido a través de esta su palabra. Vamos a orar delante del Señor. Bondadoso Padre Celestial, qué maravilloso es, Señor, considerar tu palabra, ver tu amor, ver tus misericordias, ver, Señor, que prueba los corazones. Ver que tu amor no tiene límites, Señor, y que aun cuando estábamos lejos, apartados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, Señor, tú fuiste, Señor, para nosotros también, para rescatarnos y para hacernos parte de tu pueblo. Y esta mujer que no tenía esperanza,
que tal vez se encontraba indigna, pero insistió y estuvo allí y no quiso dejar de estar a tus plantas para pidiendo, suplicando, perseveró delante de ti, Señor, por misericordia, y tú, oh bendito Dios, tú lo escuchaste. Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Danos, Señor, la gracia y considera, Señor, que somos faltos. Tal vez no tenemos, Señor, la fe de esta mujer. Tal vez, Señor, es mucho más débil nuestra fe. Señor, pero sabemos que también, por otro lado, tu amor es mucho más grande todavía, Señor, y que tus misericordias se renuevan cada mañana para con nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que tu amor trasciende, Señor, nuestras pruebas, que tu amor es mayor que nuestras dificultades. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti con un corazón quebrantado y cada vez reconociendo, Señor, nuestra indignidad delante de ti. Pero que tu amor, que tus misericordias, Señor, son nuevas para nosotros y que nunca dejarás a los tuyos sin respuesta. Bendícenos, Señor. Bendice tu pueblo, bendice la iglesia, bendice, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.